El trauma no es lo que te pasó necesariamente, sino lo que hicieron en vos y lo que significó. Es una construcción puramente subjetiva y que forma parte también de nuestra identidad. Toda situación que implica una negligencia, violencia en nuestra infancia nos deja huellas y que esas huellas se repiten, las recordamos. Comprender a qué cosas somos vulnerables es lo que nos permite poder aprender, poder pensar en qué herramientas necesitamos. En nuestra sociedad está muy estigmatizado poder decir cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos mal. Y por lo tanto, acá no necesitamos ser necesariamente profesionales para poder validar a un otro, para poder hacerle sentir simplemente que su vida vale. Ante todo voy a hacer una ejercitación propia que me sugirió mi psicóloga especializada en trauma, por supuesto, donde voy a compartir mis emociones en este momento y no voy a negar que tengo bastante miedo y bastante ansiedad. Y uno de mis principales temores es tener justamente una reactivación de mis traumas propias de exponerme socialmente. Tampoco esperaba una sala llena, dije, ¿quién va a venir a verme? También, ¿no? Parte justamente de mi propia historia de aprendizaje, de mi propia vulnerabilidad y también invalidación a lo largo de los traumas propiamente vividos. Antes de comenzar, me gustaría que hagamos una ejercitación a modo de reflexión. Me gustaría que cierren los ojos a modo de ejercitación de mindfulness y me gustaría que piensen en alguna situación, en alguna escena de su infancia o adolescencia. Puede ser una situación que le genere placer, bienestar, que le genere incomodidad, o simplemente puede ser una escena totalmente neutra. Van a tratar de registrar lo que les pasa por el cuerpo, lo que sienten a nivel emocional. Van a ser espectadores de la escena, como si fueran su propio público de esa experiencia vivida. Todavía no abran los ojos y ahora me gustaría que vayan a una escena, una situación que les genere tranquilidad, que sea un espacio seguro. Puede ser una amiga, un familiar, una situación que les genere placer. Una vez que lo hayan logrado, van a comenzar a abrir los ojos. ¿Sintieron algo en el cuerpo a nivel emocional? ¿Pudieron revisar e interpretar esa situación? Todos nuestros recuerdos y nuestras experiencias nos dejan huellas. Y muchas de esas huellas son a las que las personas traumadas nos acompaña a modo de fantasma. Y eso que ustedes sintieron en este momento yendo a esa situación, podemos vivenciarlo sin ni siquiera intentar evocarlo. Simplemente recibir ciertos estímulos que nos pueden desencadenar en ciertas emociones muy difíciles de poder tolerar. Y esto tiene que ver con que el trauma no es lo que te pasó necesariamente, sino lo que hicieron en vos y lo que significó. Es una construcción puramente subjetiva y que forma parte también de nuestra identidad, de nuestros procesos. Una de las tareas más difíciles que tenemos las personas que hemos sufrido algún tipo de trauma es poder focalizar y poder discriminar los eventos pasados de los presentes. Por el simple hecho de que a través de la interacción con el mundo que nos rodea, a través de las experiencias, de las relaciones, las interacciones sociales, muchas veces sucede que no logramos diferenciar necesariamente en qué tiempo hemos vivido determinadas situaciones
y por momentos podemos vivenciarlos como si estuviese sucediendo en este momento. Algo que me gustaría diferenciar es que si bien hay eventos potencialmente traumáticos como puede suceder en un accidente de tránsito, como puede pasar en una situación de robo donde tal vez ese miedo quede incorporado en ustedes, pero que no a todos se les va a desencadenar necesariamente un evento traumático, porque eso va a depender de la experiencia y cómo ustedes lo transiten a partir de la propia subjetividad. Por lo tanto, el evento objetivo, que es lo potencialmente traumático, necesita una construcción que es el componente subjetivo, que es lo que desencadena la experiencia traumática. Y de aquellas experiencias extraemos información, estímulos, que los recibimos a partir de nuestra percepción, de la visión, el olfato, las sensaciones. No sé si les ha pasado que simplemente un aroma o una señal que ustedes ven les pueda llegar y desencadenar en alguna emoción, alivio, calma, inseguridad. Y esto tiene que ver que dentro de el contexto de la experiencia y nuestra propia historia de aprendizaje, de las propias experiencias construimos determinadas herramientas que intentamos incorporar y que nos lleva justamente a recibir muchas situaciones para nosotros, les traumades, una situación amenazante, incluya que esas situaciones que no necesariamente tienen una justificación para que se desencadene esa emoción. Y esto generalmente es lo que genera una falta de comprensión en lo que nos pasa. Por ahí simplemente una reunión entre amigues no siempre puede ser un lugar seguro. Y no porque esos amigues no sean nuestro espacio, nuestro lugar de contención, sino que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que hay personas que nos pueden generar daño y que justamente esas conductas de miedo, de huida, quedan totalmente aprendidas y por momentos no logramos realmente justificar cuál es el espacio seguro y cuáles son aquellas situaciones amenazantes. Acá me interesa que podamos hacer una breve diferenciación diagnóstica, principalmente porque a las personas que hemos vivenciado un trauma, generalmente a través de nuestros diversos espacios terapéuticos, nos suelen buscar algún diagnóstico. Muchos de ellos genera gran confusión, porque si bien es cierto que hay uno o más eventos que pueden implicar una experiencia amenazante, que puede implicar justamente una experiencia traumática, no necesariamente es uno o más eventos, sino que a veces es de reiteradas oportunidades y es por eso que hablamos de traumas ante situaciones de manera prolongada. El trauma de estrés postraumático lo que va a decir es que uno o más eventos que impliquen una exposición a la muerte, una lesión grave o violencia sexual puede implicar un trastorno de estrés postraumático. Me gustaría que nos quedemos por un momento con uno o más eventos para ir diferenciando cuando lleguemos al trauma complejo. Trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuántos de ustedes asisten a un espacio terapéutico? Ok, bueno, me alegro que tengamos conciencia sobre nuestra salud mental. ¿A cuántos de ustedes se le ha diagnosticado trastorno de ansiedad generalizada o han creído que cumplían con todos los síntomas? Un montón. Ahora, si contextualizamos y vamos a las reiteradas situaciones que estamos viviendo posiblemente en nuestro país en este momento, ¿no? Con una situación sociopolítica, económica bastante inestable, bueno, entonces nos podemos diagnosticar todos con trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Una preocupación constante, una ansiedad excesiva que puede durar más días de lo que ha estado ausente. Las situaciones sociales casi siempre generan miedo y tendemos a la evitación. Las personas con trauma también cumplimos con esa categoría diagnóstica. Los problemas en la concentración y en el sueño, lo difícil que se nos hace poder mantener nuestra atención sostenida solamente en una tarea. Por eso también muchas veces se nos confunde
con determinados trastornos relacionados directamente con nuestro déficit atencional, ¿no? Irritabilidad. Este diagnóstico, ustedes, quien tiene la experiencia de trabajar en su propio consultorio, van a decir, bueno, ¿cuántos consultantes hoy cumplen con varias de estas condiciones también? Ha aumentado este diagnóstico muchísimo en el espacio terapéutico y no significa que de repente haya crecido de manera abismal el trastorno límite de la personalidad, sino que es un diagnóstico que se empezó a visibilizar, que empezó a tener un poco más de fuerza, incluso hasta en posgrados. Hoy en día hay una oferta, ¿no? Mucho más amplia. Acá estamos hablando de patrones dominantes de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen. La autoimagen que, en el caso del trauma complejo, hay una autoimagen totalmente desfragmentada, ¿no? Un síntoma muy típico del trastorno límite de la personalidad es también la despersonalización y la disociación. La disociación como un mecanismo de defensa, que muchas veces es lo que nos permite evitar que nos desregulemos emocionalmente o incluso fisiológicamente. El problema es que es una conducta totalmente desadaptativa. Disociarnos de la realidad nunca puede ser una herramienta válida. Y eso es uno de los desafíos más importantes que solemos tener en nuestro proceso terapéutico. Cómo conectar con nuestras emociones y con nuestras experiencias, por más dolorosas que sean. Hay una historia frecuente de trauma en algún momento del ciclo vital. En algún momento de la vida de la persona con trastorno límite de la personalidad ha vivido alguna situación traumática. Hasta ahora vimos el famoso manual que utilizamos los psicólogos y psiquiatras, que es el DSM, pero pude encontrar en el C11 algo muy interesante que no solo lo utilizamos los psicólogos y psiquiatras, sino también los médicos, ¿no? Hay múltiples diagnósticos. Y en este caso lo relacionan expresando que viene originalmente por experiencias prolongadas. No sé si recuerdan que cuando hablamos de TEP dijimos uno o más eventos. Y acá ya no hablamos de eventos, acá hablamos de experiencias prolongadas o repetidas en el tiempo, que puede ser trauma interpersonal, abusos, violencia, abandono, explotación. Afecta nuestra identidad. Y esto es lo que yo les decía anteriormente, donde puede ocurrir que sufrimos una desfragmentación de nuestro propio yo y que uno de los grandes desafíos que tenemos como terapeutas es tratar de integrar esa imagen. Me gustaría leerles, no sé si alguien tuvo la experiencia de leer el libro de Marian Rojas Encuentra tu persona vitamina. Por cierto, se lo sugiero. Donde expresa con exactitud qué implica el trauma y expresa que es un estrés constante que frena el correcto desarrollo de las conexiones neurales, lo que conlleva a fallos decisivos en el aprendizaje y el desarrollo de la conducta. Las imágenes cerebrales nos permiten ver que cuando acontece un trauma, se produce como apagón del cerebro llamado disociación. Una paliza, una violación, una imagen de agresividad, una humillación, insultos severos. Esa disociación ocurre como medida de protección para evitar sentir y no grabar la dureza de lo que está sucediendo, activándose antes de que ocurra o de que se repita un episodio traumático. La reexperimentación del trauma, la disociación, es una de las sintomatologías principales que se desprenden del trauma complejo. Esa vivencia constante hacia reiteradas experiencias que hemos transitado con mucho dolor se pueden hacer carne como si estuviese sucediendo en este momento. Una sensación continua de amenaza, una regulación emocional totalmente alterada y recuerden que veníamos diciendo una autoimagen negativa persistente y dificultades en las relaciones.
Finalmente, entonces, ¿qué es el trauma complejo? Resumidamente, podemos decir que son experiencias repetitivas relacionadas con violencia, abusos, también negligencias. Qué importante que es hoy en día entender que las violencias que transitamos en la niñez y las adolescencias pueden dejar marcas y huellas. Y esto está muy relacionado con la psicoeducación que hay a veces en los padres, en entender que toda situación que implica una negligencia, violencia en nuestra infancia, nos deja huellas y que esas huellas se repiten, las recordamos y generalmente recordamos más cosas malas que buenas de nuestra infancia, pero no porque directamente digamos, bueno, mi vida fue una cagada, necesariamente, sino que los momentos felices, las situaciones de bienestar, muchas veces suele ser como nuestra línea base. Cuando estamos con bienestar, cuando tenemos un sistema nervioso regulado, nadie lo nota, pero las desregulaciones sí las notamos. Aquellas emociones mal llamadas como emociones negativas, cuando simplemente pueden ser emociones desagradables. Impacta de manera directa en la forma de relacionarnos, dificulta la capacidad de regular las emociones, vergüenza y culpa persistente, emociones intensas y cambiantes. Si hay fallas en el proceso de nueva información, por lo tanto se dificulta que podamos tener nuevos aprendizajes. Los sujetos traumatizados son aquellos individuos en los que el sistema de procesamiento de la información quedó bloqueado. Cuando nos quedamos detenidos en el tiempo, en algún momento de nuestra vida, por situaciones traumáticas, muchas veces sucede que nuestro cerebro se vuelve con incapacidad de poder incorporar nueva información. Y esto dificulta mucho y termina siendo un gran desafío poder incorporar nuevos aprendizajes. Por eso una de las terapias más sugeridas para las personas que vivenciamos algún tipo de trauma es DBT, terapia dialéctico-conductual. Por el simple hecho de que las habilidades que necesitamos para relacionarnos con un otro, las habilidades que necesitamos para aprender a regularnos emocionalmente cuando sentimos inestabilidad emocional, las habilidades que necesitamos para poder aceptar muchas veces una realidad muy dolorosa, son habilidades que podemos llegar a tener ausentes o que aprendimos a poder conectar, pero de una manera muy disfuncional. Y uno de los objetivos que tenemos en los espacios terapéuticos es no solo exponer al consultante a esas situaciones de trauma, sino hacerlo de manera progresiva, lenta, pausada. Muchas veces los terapeutas cognitivo-conductuales, contextuales, o incluso ortodoxos conductuales, que yo en algún momento lo fui, pero aprendí un poco a flexibilizar. Recuerdan que recién les decía que puedo ser una persona traumada, pero ante todo muy estructurada. Y tuve que aprender un poco a flexibilizar, porque claramente no vamos a exponer a una persona que vivió una violación o un abuso sexual, no vamos a utilizar una técnica de exposición progresiva. Y esto quiero que quede claro. Me ha pasado en muchas situaciones de colegas o psiquiatras que tal vez utilizan cualquier situación de violencia o agresión o de trauma simplemente con la técnica de exposición. Y esto puede llegar a ser un gran problema, porque si la persona está intentando construir un presente con sabiduría, que es lo que nos dice el mindfulness y la conciencia plena, y lo que hacemos es simplemente exponer a esa persona directamente a sucesos traumáticos, lo único que terminamos desencadenando es una reactivación. Justamente esa información en la cual quedamos bloqueados permanece guardada disfuncionalmente en las redes de memoria, responsables de los síntomas del presente.
Esto es un concepto que elegí traerlo, que está elaborado de forma propia y que quería compartirles, y es que el trauma complejo muchas veces explica experiencias colectivas y cómo repercute de manera subjetiva. La precarización laboral, las múltiples violencias, la sobrecarga emocional que implica muchas veces el tener que trabajar muchísimas horas para poder sobrevivir porque no llegamos a fin de mes, las violencias institucionales que vivimos las personas neurodivergentes y las minorías violentadas de manera permanente. Una de ellas es la comunidad LGBT. La mayoría de las personas que conformamos una minoría coincidimos en muchos puntos, y esto lo hablo de una experiencia muy subjetiva, no tiene mucha evidencia científica, pero sí es cierto que a través de poder compartir nuestros relatos y nuestras experiencias, notamos que algo que tenemos en común es haber vivido situaciones traumáticas, de violencia, de agresión física, psicológica, abusos sexuales, y ni hablar de las violencias institucionales propias de la discriminación. Y ahí justamente estamos hablando de uno de los criterios fundamentales que cumplimos las personas con trauma, y son las reiteradas exposiciones de manera prolongada a múltiples situaciones de violencia. Qué importante que es entender cuál es nuestra vulnerabilidad. Comprender a qué cosas somos vulnerables es lo que nos permite poder aprender, poder pensar en qué herramientas necesitamos para poder llevar aquello que nos ocasiona un gran nivel de vulnerabilidad. Y algo que es cierto y es, cuanto más vulnerabilidad sufrimos, se nos hace mucho más difícil no querer sostener situaciones de autocontrol. Cuando algo nos vulnera, cuando algo nos vuelve hiper susceptibles, intentamos sostener el control constante justamente para no solo evitar aquello que nos genera vulnerabilidad, como puede ser sentir vergüenza, sentir enojo, o simplemente sentirnos que todo el tiempo, muchas veces lo que nos pasa a las personas traumadas es que sentimos que todo el tiempo están hablando de nosotros, que todo el tiempo nos están observando, que todo el tiempo están opinando sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, y justamente se genera por la constante invalidación que también transitamos a lo largo de nuestra historia de aprendizaje. Poder entender la vulnerabilidad permite obtener información sobre qué conductas y eventos las llevan a estar en contacto con aquel evento desencadenante. La invalidación lo que genera constantemente es intentar mantener el autocontrol. Las personas que efectivamente somos traumadas necesitamos sostener el control de absolutamente todo. Nos encantaría poder tener un control para poder básicamente dominar nuestra vida. Eso no sucede, lamentablemente. Pero constantemente, incluso como psicóloga, me ha pasado de querer controlar mi propio espacio de terapia. Y ni hablar con mi psiquiatra. Es decir, no, ¿por qué me estás dando esto? Yo no necesito eso. Yo necesito otra cosa. Por suerte mi psiquiatra es muy buena y me dice, bueno, ahora te calmas, porque acá sos paciente. Bueno, está bien. Las emociones, los pensamientos y acciones que son entendibles en el contexto de la experiencia y la historia de aprendizaje es lo que significa recibir validación. Muchas veces no es necesario que comprendan lo que vivimos, lo que transitamos, que intenten entender nuestro sufrimiento, sino simplemente con un abrazo, con una escucha, una simple contención, puede ser suficiente para que nos podamos sentir con la validación suficiente para sentirnos en un espacio seguro.
algo que me interesa traer y es que en la actualidad hay corrientes que critican mucho lo biológico, que critican mucho lo que pasa por nuestro cuerpo. Y esto también choca mucho con cuestiones de identidad de género. No sé quién tiene la experiencia de ver mis videos de TikTok, pero hoy me compartieron varios y dijimos, yo te sigo en TikTok y veo cómo te cagan a puteadas. Sí, pasa, pasa. La realidad es que me viralizo mucho más cuando me insultan por mi identidad de género que cuando explico cosas de psicología. Cuando explico cosas de psicología tengo 20 me gusta, ahora me expongo desde mi identidad de género y tengo 10.000. Entonces es como, bueno, efectivamente somos seres biopsicosociales. Hoy en una de las charlas pude escuchar, no sé si quién pudo participar en la charla sobre psicofármacos, y compartían que somos seres biopsicosociales que no solo construimos nuestra realidad a partir de lo psicológico y de lo social en la interacción con el mundo que nos rodea, sino también la biología es importante. No solo porque influye en nuestra conducta, sino porque además es importante entender aquellas situaciones que desencadenan una gran desregulación hormonal en nuestro cuerpo y que eso influye de manera directa en la modulación del estado de ánimo y en la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es un concepto muy interesante y es lo que nos permite y nos da la gran tranquilidad y la esperanza de que hay un cambio posible, de que nuestro sistema nervioso en algún momento puede volver a regularse, puede volver a experimentar situaciones de bienestar y al mismo tiempo poder aprender a incorporar herramientas, técnicas que nos permitan no reactivarnos emocional y fisiológicamente constantemente. La famosa hormona del cortisol. Básicamente es la hormona del estrés. Y a cuanto mayor niveles de estrés estamos viviendo, mayor es el nivel de cortisol y por lo tanto, eso desregula efectivamente nuestro sistema nervioso. El hipocampo se dice que es la zona de los recuerdos, donde no solo permanece aquellos estímulos que vivenciamos, sino también aquellas experiencias, y el hipocampo tiene la tarea fundamental de poder registrar el tiempo y el espacio en el cual vivimos determinadas emociones. Se activa fisiológicamente ante el estrés, generando mayores niveles de alerta, hipervigilia. Por eso es que a veces nos encontramos tan sobreestimulados. También dificulta nuestra capacidad de energía, porque si bien aumenta la energía y nos permite reaccionar, y que incluso tiene una de las principales tareas del efecto de huida o escape ante situaciones de miedo, también es cierto que esos altos niveles de energía para poder activarnos, si se mantiene de forma prolongada, repercute en nuestra inmunidad, promoviendo incluso enfermedades, también fisiológicas. No sé si les ha pasado después de rendir un examen o después de pasar por una situación muy estresante, que bajen las defensas y tengan gripe, mucho dolor de cabeza, o se relajan tanto que necesitan dormir más o menos una semana. Y justamente es porque ahí empieza a bajar el nivel de cortisol y empieza a venir el placer y la tranquilidad. Ese placer y tranquilidad que hace que nuestro sistema nervioso pueda encontrarse en calma y descansar. Bueno, ese descanso para nosotros casi nunca ocurre. La oxitocina. La oxitocina podríamos decir que es la hormona contraria y que incluso es la que menos se nos estimula a nosotros, las personas con trauma. Porque justamente lo que menos tenemos
es alivio. Vivir en situaciones estresantes de manera constante hace que no solo nuestro cerebro se vea más estresado y colapsado y agotado, sino que además genera que reduzca los niveles de oxitocina y la forma de poder estimularla es a través de espacios seguros. Y es por eso que necesitamos aprender y reconstruir la seguridad en nosotros y aprender a construir una seguridad en nuestro entorno. La oxitocina estimula la conducta social. Cuando le dan un abrazo a una persona, cuando la validan, cuando simplemente se acercan y le preguntan ¿cómo estás? Pero con un real interés, no como vivenciamos hoy, hola, ¿cómo estás? Bien, por ahí estás como el culo, y no, ¿sí? Digo, que realmente una persona se acerque y simplemente se vea interesada en lo que a vos te está pasando. Es lo que aumenta los niveles de oxitocina. Me gustaría compartir algunas frases y que ustedes me digan qué les parece, si es verdadero o falso. Quien no está bien consigo mismo no puede generar otros vínculos. Falso. Es cierto que por ahí quienes estamos mal consigo mismos o justamente tenemos nuestras emociones totalmente dañadas, nos va a costar mucho más poder generar vínculos seguros. Pero si esa persona nos transmite confianza y seguridad, hace que podamos reducir nuestro estado de alerta y que por lo tanto nos podamos estimular para generar otro tipo de vínculo más agradable a lo que generalmente estamos acostumbrados. Las personas con trauma suelen tener dificultad para confiar en los demás. ¿Qué piensan? Bien, tenemos mucha dificultad para confiar en los demás y lo más lamentable es que suele ser muchas veces una desconfianza válida. ¿Cómo vamos a confiar en otras personas si vivimos y crecimos en un contexto de invalidación, de malestar? Si las personas que nos deberían cuidar en nuestra infancia o en nuestra niñez nos generaron únicamente una sensación de desprotección. Los traumas están relacionados con la infancia o el niño interior. ¿Qué piensan? A mí esto me da cringe. Y justamente como yo no nombro esto, será que no me viralizo tanto en redes, ¿no? Pequeño detalle. Los traumas están relacionados con la infancia o niño interior, totalmente falso. Si bien puede haber una relación directa con la infancia, ¿no? Pero no necesariamente esto sucede así. Una persona con trauma puede reactivarse y puede haber sufrido los hechos incluso en la vida adulta. Me gustaría que podamos visualizar, como para ir cerrando, en la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro que vivió una lesión cerebral traumática. ¿Ustedes piensan que funcionaría igual? No. Tampoco sucede en las personas con trauma complejo. Está comprobado que un cerebro sano no funciona de la misma forma. Justamente porque la amígdala está no solo hiperactivada a diferencia de un cerebro sano, sino que además nos permite no poder regular nuestras propias emociones. Recordemos que las emociones vienen desde un lugar profundo de lo fisiológico y que justamente nuestro cerebro lo que hace es enviar falsas señales, ya que en realidad la amígdala nos debería proteger frente a situaciones de peligro y se activa para que podamos huir, para que podamos escapar
ante un peligro. Y al verse totalmente reactivado, no logramos diferenciar la situación de peligro real con una situación de peligro potencial. El hipocampo, acá en este caso, se ve totalmente desinhibido. Y no sé si recuerdan que el hipocampo es donde se almacenan nuestros recuerdos. Y lo que tenemos es la incapacidad de poder registrar un inicio y un final de nuestras experiencias. Tenemos una pérdida del tiempo y el espacio de muchas situaciones que hemos transitado. Y también la desinhibición del prefrontal hace que no podamos tampoco tener las herramientas suficientes para poder relacionarnos en cuanto a nuestro entorno social. Y como les decía hace un rato, una de las grandes esperanzas que permite la plasticidad cerebral es entender que un cerebro con trauma complejo puede volver a ser un cerebro sano. Leamos cerebro sano como un cerebro sin trauma, ¿no? Porque si hoy tenemos que analizar qué cerebro está sano, estamos difíciles. Y antes de cerrar, me gustaría que podamos hacer una reflexión. Ahí puede ver algunas amigas, trabajadora social, psicopedagoga, psicóloga, y me parece que todos cumplimos una función importante. Incluso aquellas personas que vinieron acá y no necesariamente tienen que ver con la salud mental o el área de la psicología, poder entender que en nuestra sociedad está muy estigmatizado poder decir cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos mal, o incluso cuando decimos que tenemos ganas de matarnos o tenemos ideaciones suicidas. La gente tiende a asustarse más que intentar acompañar y apoyarnos. Y por lo tanto, acá no necesitamos ser necesariamente profesionales para poder validar a un otro, para poder hacerle sentir simplemente que su vida vale. Así que me gustaría que de este encuentro podamos irnos con este mensaje de poder validar, poder acompañar y poder aprender a escuchar al otro sin prejuicios. Muchas gracias.